tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Hace algunos años iba yo en mi carro, en mi coche, en la Ciudad de México, en la zona del Ajusco. No sé quiénes conocen, pero son los bosques que están ya en la parte baja de la montaña del Ajusco, que es en el sur de la Ciudad de México. Y yo iba en mi carro y pues de pronto algo le pasó al motor, pero se detuvo el carro y yo no sé nada de mecánica, pero de verdad estoy negado para la mecánica. Total, lo más que se me ocurrió hacer fue abrir el cofre y dejarlo así abierto a ver si a alguien se le conmovía el corazón para detenerse, ayudarme. Y además era un día de verano. Como saben muchos de ustedes, en la Ciudad de México llueve casi todas las tardes y son lluvias torrenciales. Y yo ya veía cómo se estaba viniendo la tormenta encima y dije, ¿qué voy a hacer aquí en medio de la nada, en esta carretera? Y pasaban muy poquitos carros. Y sí, pasaron varios y nadie se detuvo. Hasta que por fin de pronto aparece un Volkswagen, uno de estos bochitos, como les dicen en México, estos tradicionales, el Beagle tradicional, que se detuvo enfrente de mí. Y se bajó una pareja. La verdad, por la pinta, por el vestuario, el vestido, las ropas que traían, pues yo inmediatamente me di cuenta de que eran personas pues no muy cercanas a la fe, vamos a decirlo así. Traían unas imágenes bastante explícitas en sus camisetas y en fin, ¿para qué les cuento? Y total, yo dije, bueno, pues se bajaron y el muchacho se acercó y me preguntó qué pasó. Pues sí, aquí no sé qué pasa, yo no sé nada de mecánica. Ya empezó a ver el motor y me dije, mira, ahorita yo sé no, le puedo hacer un arreglito aquí, ya vi lo que es y ahorita se lo arreglo para que al menos pueda llegar a la ciudad. Y efectivamente, lo arregló, lo prendí, ya funcionó. Y me dice, lléveselo al taller derechito porque sí lo necesita, pero de aquí sí llega. Y yo me quedé pensando, estas personas que al menos externamente no parecían muy creyentes, muy cristianas, vamos a decirlo así, fueron los que me ayudaron, fueron los que se detuvieron a hacerme ese acto de caridad. En el Evangelio, Jesús habla de un buen samaritano, de un externo, de un extraño a los judíos, de uno que era incluso enemigo de los judíos. Y ese es el que se detiene a ayudar a un hombre que unos bandidos se habían dejado tirado en el camino, malherido, despojado. Y antes había pasado un levita, antes había pasado un sacerdote y no le habían hecho caso. Es decir, dos personas que hubiéramos creído que tenían mucho más fe, mucho más creyentes en Dios, mucho más religiosos, y no se detuvieron. Y este samaritano que iba de viaje, no sabemos quién era, no tenemos, el Evangelio no dice, no nos habla de su identidad, pues este se detuvo y ayudó a aquel hombre. El Papa Juan Pablo II, en una carta bellísima que escribió en 1984, que se llama Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, analiza a este personaje, se detiene, por decirlo así, a ver cómo es el buen samaritano. Y nos da 4 características, pudiéramos decir 4 donaciones que este hombre aporta. Y eso es lo que lo distingue como buen samaritano. En primer lugar, el buen samaritano dona sus pies. Es decir, se desvía de su camino, se dirige hacia ese hombre, se acerca hacia esa persona que estaba ahí tirada en el camino, necesitada de ayuda, de socorro. Donar los pies significa ser capaces de renunciar a nuestro camino para desviar nuestros pasos hacia aquel que nos necesita. Y todos sabemos, porque todos tenemos planes, todos tenemos programa, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos ruta en la vida. Desviarnos para ayudar a alguien significa romper mi plan, romper mi programa. Significa ser capaz de prestarle atención a alguien que me necesita. Y esto es un don maravilloso. Ser buenos samaritanos supone eso, desviarnos de nuestro camino para acercarnos a aquel que nos necesita. En segundo lugar, y obviamente es consecuencia de lo anterior, el buen samaritano dona su tiempo. Ese tiempo que todos consideramos tan precioso, tan valioso, que a veces casi preferimos más dar un donativo en dinero que un donativo en tiempo. Nos cuesta más desprendernos de nuestro tiempo.
El buen samaritano se detuvo y se detuvo largamente. Le dedicó todo el resto del día a ese hombre. Ya dejó sus planes, dejó lo que iba a hacer. Dijo, es menos importante cualquier otra cosa que ayudar a esta persona así como está. Qué gran ejemplo, qué hermoso testimonio de alguien que dona su tiempo cuando alguien más lo necesita. Y todos tenemos personas a nuestro lado que posiblemente necesitan más de nuestro tiempo. Y nos cuesta dárselo, pero bueno, ahí está el reto para ser buenos samaritanos. En tercer lugar, el buen samaritano dona su corazón. Esta es la parte más interior, más profunda del buen samaritano. Él no se acerca al herido por curiosidad. Esto lo dice también Juan Pablo II en esa carta que les mencioné. Dice, el acercamiento, la actitud del buen samaritano no es de curiosidad, es de disponibilidad. Y esta disponibilidad brota del corazón, de un corazón que se deja conmover por la necesidad del otro, por las heridas, el dolor, el sufrimiento del otro. De hecho, la palabra, el verbo que utiliza San Lucas en griego, que es el texto original, es un concepto muy interesante porque dice que se le conmovieron las entrañas. El verbo es splegnisestai, que significa literalmente conmoverse, removérsele las entrañas. Y traduce en cierto modo este verbo griego un concepto hebreo que tiene todavía más relevancia porque se refiere a las entrañas maternas. Es decir, es el amor materno, es cuando se nos despierta una especie de ternura interior, de conmoción interior, de afecto interior para ayudar a alguien. Y esto es propio del buen samaritano. Tiene un corazón que se deja conmover, que se deja tocar, que se deja, en cierto sentido, compartir el sufrimiento del otro. De hecho, es lo que dice un poquito la palabra empatía. Empathos en griego también significa conectar con el padecer del otro. Empatía, empathos. Bueno, pues eso es lo que necesitamos para ser buenos samaritanos. Saber o permitir que nuestro corazón conecte con el sufrimiento ajeno para poder entonces ayudarlo, pero no es solo exteriormente, sino desde dentro, afectivamente también. Y en cuarto lugar, el buen samaritano dona sus manos. Es decir, no solo se queda en una conmoción afectiva interior, sino que pasa a la ayuda efectiva, práctica. Sus manos las pone como instrumentos de la caridad. Toca las heridas, atiende, cura las heridas de aquel hombre con aceite, con vino, con lo que había en aquella época para curar una herida. Qué hermoso es saber que todos tenemos nuestras manos, al menos la mayoría de la gente tiene sus dos manos que sirven también para ayudar a los demás de esta manera. Y todos le tenemos a veces un poco de miedo al contacto físico. Dejen ustedes el tema de los contagios ahora con el tema del COVID y la distancia, la famosa sana distancia. Al margen de eso, también hay una distancia legal que se ha establecido tristemente en muchas sociedades. Se le tiene miedo al acoso, el famoso acoso sexual, el famoso no toques a nadie, no vaya a ser que te vaya a acusar. Y esto tristemente se convierte en una barrera para el afecto, para el modo de acercarte a alguien también con un legítimo amor, con un legítimo cariño. Evidentemente, cuando alguien está herido, cuando alguien está enfermo, está necesitado también de esa cercanía física. Bueno, pues se ve más claro. Pero hay tanta gente que no está enferma o herida exteriormente, pero sí está enferma o herida interiormente y necesita también un sano contacto físico. Yo creo mucho en los abrazos personalmente. La gente que me conoce sabe que soy muy afectivo en ese sentido, pero yo mismo me he tenido a veces que echar para atrás y decir, uy, no se puede, no vaya a ser que esta persona lo malinterprete. Y en fin, eso crea una barrera tristemente para esa comunicación también afectiva que yo pienso que es propia de una sociedad sana, de una sociedad que no solo sana, sino en la cual hay un flujo de afecto de unos a otros que todos necesitamos. Pero en fin, volviendo al caso del buen samaritano, él le dona sus manos, no solo para curarlo, para cargarlo, para ponerlo sobre su cabalgadura, para llevárselo a un albergue, a un mesón,
donde además lo va a atender toda la noche. Fíjense cómo el Evangelio es tan explícito en este sentido. De verdad que este hombre cambió sus planes, dejó lo que iba a hacer. Todo el resto del día se lo dedicó a aquella persona que era una extraña para él, que era un desconocido absoluto. Pasa la noche con él, lo atiende, quiero pensar toda la noche ahí, y al día siguiente, cuando él tiene que ya reemprender su viaje, todavía se lo deja encargado al mesonero y le paga por anticipado. Y si algo tienes que gastar de más, yo te lo voy a cubrir a mi regreso. Eso es un buen samaritano. Hay gente que cree que no existen los buenos samaritanos. Sí existen. Yo los he experimentado. Yo he tenido la fortuna de ser ayudado por varios buenos samaritanos en mi vida, como seguramente tú también. Algunas veces me ha tocado ser buen samaritano de otras personas, pero sobre todo la gran pregunta aquí es, ¿quién era el buen samaritano del Evangelio? No nos revela nada San Lucas sobre la identidad de este hombre. Sabemos que era samaritano y después le añadimos el adjetivo de bueno, era un buen samaritano. Pero en realidad todo hace pensar que cuando Cristo está describiendo lo que hace este hombre, se está describiendo a sí mismo. Es el autorretrato de Jesús. Y ese hombre malherido es un símbolo de la humanidad despojada de la gracia, herida por el pecado tantas veces. Y viene este extranjero, el más foráneo que podamos imaginar, que es Dios mismo, y que se hace hombre para acercarse a cada camino humano, a cada vida personal. Y Él se acerca porque sabe que todos en realidad, de alguna forma, vamos por la vida despojados y malheridos. Y Él quiere acercarse a curarnos, a atendernos, a brindarnos su cariño, su afecto, su cuidado, a salvarnos en definitiva. La parábola concluye con una bellísima frase: ve y haz tú lo mismo. Ojalá que esta sea la consigna que nos llevemos todos, de ser buenos samaritanos de nuestros hermanos cuando más nos necesitan. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.